Hola, hola a todos. Buenas noches. Estamos transmitiendo desde el canal de YouTube de Wilfrido Cueto para la clase de credos contemporáneos. Saludamos a todos los amigos que verán esta transmisión también y a aquellos que se han matriculado en el curso, en nuestro curso de licenciatura español e inglés para credos contemporáneos. Un saludo muy cordial para ustedes. Quiero recordarles que este canal, el canal de Wilfrido Cueto, es un canal que recibe el apoyo de todos los que se quieran suscribir. Así que si quieres apoyarme, entonces suscríbete a mi canal, activa la campanita y comparte el mensaje que pueda ser de esperanza y de consuelo para muchas personas. También me puedes dejar algún mensaje allí en la cajita de mensajes y estaremos respondiendo estos mensajes para todos ustedes. Así que bienvenidos a la clase. Vamos a avanzar porque tenemos muy poco tiempo para desarrollar esta clase. Hoy la clase se titula El cristianismo. Recuerdan que ya vimos el hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo y ahora veremos la última de las 5 grandes religiones que hay en el mundo, como lo es el cristianismo. Así que quiero que te pongas cómodo y disfrutes esta clase de credos contemporáneos para la licenciatura en español e inglés de la Universidad Adventista de Colombia en UNAC, aquí en Medellín, y transmitido también para todos aquellos que puedan ver este video. Así que nos concentramos para desarrollar lo que es el cristianismo. Entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es una de las religiones, una de las 5 grandes religiones en el mundo con un singular número de adeptos. Se conocen como una de las 3 grandes religiones que se desprenden del seno de Abraham. ¿Recuerdas este cuadrito para los estudiantes? Para mis estudiantes, ellos recuerdan que este cuadrito que estamos viendo allí acerca de las religiones monoteístas, de allí se desprende una de las, mejor dicho, 3 grandes religiones que surgen desde el seno de Abraham, como lo es el judaísmo, el islam y el cristianismo. No voy a detenerme aquí porque ya lo hemos repasado una y otra vez cuando hemos visto las religiones monoteístas. El cristianismo se considera una de las religiones monoteístas en el mundo y junto al islam y el judaísmo comparten esta misma singularidad, una religión monoteísta. Surge en el siglo I después de Cristo en la región de Judea cuando Jesús prepara a los 12 discípulos y los envía a predicar. Ya el imperio romano estaba tomando protagonismo en la vida de los seguidores de Jesús y en aquellos que aceptarían el mensaje dado por Jesús y también dado por sus seguidores. Así que en la actualidad el cristianismo recoge alrededor de 2.400 millones de seguidores, de creyentes en el mundo. En las filas de la religión cristiana se reúne ese número de personas, alrededor de 2.400 millones de creyentes. Vamos a hablar de la historia, un poquito de historia de manera rápida, el origen del cristianismo. ¿Dónde surge el cristianismo? Pues bien, míralo aquí en esta diapositiva, el cristianismo surgió ahí del judaísmo, se desprende del seno del judaísmo a partir de las enseñanzas de Jesús y que en el seno de los discípulos, en la predicación de los discípulos, era llamado el Mesías, el que había sido predicado por los profetas de la Torá y que ahora estaba en medio de ellos y que los había dejado con un mensaje para predicarle al mundo. Entonces, aunque Jesús se llamó Mesías, del griego ungido o Christos, y era la salvación y la esperanza de Israel, pues muchos no lo aceptaron. Sin embargo, se recoge de algunos textos que el cristianismo, la centralidad de sus creencias, y así se llama cristianismo, porque es un hombre de Cristo.
porque su creencia fundamental es Cristo. Y Jesús fue entregado a este mundo, dado por Dios a este mundo a través de una profecía, de las profecías bíblicas dadas a los profetas, donde Jesús nacería en un lugar específico, sería concebido en el vientre de una dama, desarrollaría su ministerio en un lugar específico y característico y diseminaría sus mensajes en el mundo entero a través del impacto de sus milagros, sus prodigios, sus verdades y sus predicaciones que trascendieron fronteras. Y una de las cosas que nos unen con el judaísmo es que el Salvador del mundo, Jesús, aunque sería rechazado por mucha gente, él nacería de una virgen. Así lo mencionan los mensajes del Antiguo Testamento o de la Torá, y así sucedió en la vida de Jesús. Fue concebido a través del Espíritu Santo en la Virgen María. También manifestó cuando predicó de manera pública y sin esconderse, sin tapujos, predicó que él era el Hijo de Dios. Por eso lo persiguieron y por eso murió. Pero Jesús desarrolló su ministerio con 12 discípulos, a los cuales los entrenó, los capacitó y los envió a predicar. Muy bien, avanzamos entonces y decimos que Jesús fue condenado a muerte por esa predicación, por llamarse Hijo de Dios, por decir que él era el Mesías prometido, el que lo anticipaban los profetas del Antiguo Testamento, de la Torá, y el que había anunciado la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Jesús lo había dicho repetidamente y por ese mensaje murió como Salvador del mundo en una cruz del Calvario. Así que el cristianismo como religión se inició después de la muerte de Cristo. No inició antes, inició después de la muerte de Cristo, cuando los discípulos se congregan en el Pentecostés, cuando los discípulos se reúnen y recuerdan que Jesús, las profecías de Jesús se habían cumplido de tal manera que hasta ellos estaban siendo en un grado de repercusión. Después de la muerte de Jesús, ellos estaban siendo reunidos para recibir una de las promesas que Jesús le había dado, y era el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Así que ellos se congregaron allí en el aposento alto, recibieron el poder del Espíritu Santo en una fiesta llamada Pentecostés. Por eso a ese evento se le conoce como el Pentecostés. Y a partir de allí, estos santos hombres de Dios comenzaron a difundir la religión, comenzaron a difundir el nombre de Cristo, comenzaron a difundir el mensaje que Cristo les había sembrado en sus almas, en su corazón, y que ellos eran portaestandartes de ese mensaje. Así que Jesucristo mismo les mandó ir a predicar. Y la siguiente diapositiva dice que Jesús dice que hay unas características especiales del cristianismo que Jesús se las sembró. Jesús les sembró las características de este cristianismo y las compartimos de manera muy abierta y especial, porque las características del cristianismo son las siguientes. Estamos en común acuerdo y por eso estamos desarrollando esta clase, porque nos identificamos especialmente con estas temáticas. Así que nosotros, los cristianos, tenemos la siguiente característica. Primero, la fe en la deidad de Jesús. Jesús fue divino y humano. Jesús tenía toda la potencialidad de la deidad, la sustancia, su esencia, su unidad y unicidad estaban decretadas en Jesús. Nosotros compartimos esto con el cristianismo porque Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, pero era 100% divino y 100% humano. Es un tema bastante extenso, bastante complejo, eso de la doble humanidad, de las dos cosas que tenía Jesús. Era 100% divino y 100% humano. Eso es un tema bastante complejo, pero que podemos darlo en alguna otra ocasión, en alguna otra clase. Pero por ahora nos quedamos que Jesús era 100% divino, 100% humano. Él era la representación de la deidad, y esto lo compartimos con
con un grupo de ramas que se le conocen como las ramas del cristianismo, como son algunas iglesias evangélicas, como se le conocen. Compartimos esto. Jesús es el centro, Jesús es divino, Jesús es hijo de Dios, Jesús es la deidad, como decía el apóstol Pablo. En Jesucristo está toda la potencialidad de la deidad. En la siguiente diapositiva entonces decimos que del judaísmo conservamos nosotros la Biblia. Para el judío es la Torá, para nosotros es la Santa Biblia. Para el judío la Torá va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el libro de Malaquías, pero para nosotros la Santa Biblia va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Antiguo Testamento está determinado como la Torá para los judíos y llega hasta ahí, hasta Malaquías, pero para nosotros llega hasta Apocalipsis, teniendo en cuenta que son 2 testamentos, el Antiguo, que llega hasta Malaquías, de Génesis a Malaquías, y el Nuevo Testamento, que va de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Por tal razón, para nosotros, la Biblia es la norma de fe y de conducta de todo cristiano. Ahí están todas nuestras creencias fundamentales. El cristianismo se basa en una, sí dice Jehová, en la Biblia completa, del Génesis hasta el Apocalipsis. Así que para nosotros es la Biblia, para el judaísmo es la Torá. Y avanzamos diciendo que el cristianismo tiene como costumbre y como hábito la oración. La manera de comunicarnos con Dios para el cristiano es a través de la oración. Eso lo compartimos con los del Islam, lo compartimos con el judaísmo. El cristianismo y el judaísmo tenemos el hábito, el estilo de vida de oración. Para el Islam se ora 5 veces, para el judío se ora 3 veces, los cristianos también lo hacemos 3 veces, especialmente en el día, pero también podemos hacerlo todo el día si queremos, porque el apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. Y ese orar sin cesar es hablar con Dios constantemente, como si habláramos con un amigo. Así que esto lo compartimos en segunda, tercera instancia con el cristianismo. Y la otra característica que tiene el cristianismo es que se basa en la propagación del evangelio a través de la evangelización. La evangelización es una de las actividades importantes del cristianismo para difundir la fe, para hacer crecer el nombre de Cristo, para llegar a otras personas con el mensaje de Cristo. Así que es un deber moral de todo creyente difundir su fe, hacer conocer el nombre de Cristo a otras personas, porque así el Señor nos los dejó asignados. Así que vamos a compartir algunas creencias que en la siguiente diapositiva compartimos con el cristianismo. Esas creencias también las compartimos con el cristianismo. Escogí estas porque son las que encajan perfectamente con nuestro estilo de vida, con nuestro paquete doctrinal de creencias, y lo compartimos con el cristianismo. Aunque seamos una rama, como nos dicen popularmente, aunque seamos una rama, nosotros compartimos esto. Y es que la creencia en un único Dios, como dice Deuteronomios 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo se puede decir Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros compartimos con el cristianismo la creencia de un único Dios verdadero, manifestado en 3 personas denominadas seres divinos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si hay algún oyente, alguien que vea este mensaje y no concuerde con nosotros, no pasa nada. Pero como cristianos, de una de las alas o de la rama del cristianismo, aceptamos la deidad de Dios, manifestada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso lo compartimos con el cristianismo y se le conoce como el misterio de la deidad. Cómo un único Dios se manifiesta en 3 personas. Pues tenemos ejemplos de la naturaleza que se puede hacer, se puede combinar
tres elementos en uno, así lo es Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios el Espíritu Santo. Otra de las creencias que nosotros compartimos junto con el cristianismo es la divinidad, la deidad de Dios como creador. Ambos, ellos estaban allí inmersos en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí en la creación. Cuando Jesús dice, hagamos al hombre, o cuando Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, es un plural. Y luego Génesis capítulo 1, versículo 5 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o la faz del abismo, como dicen algunas versiones. Ahí están la deidad junta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Colosenses, el apóstol Pablo dice que todo lo que existe fue hecho por Jesús. Y sin Jesús nada de ello subsiste, o nada de lo que existe ahora subsistiría sin Jesús. Por eso Jesús se conoce como el artífice, el arquitecto divino de todo esto que existe, porque Dios, el Padre, le asignó esa tarea y el Espíritu Santo estaba junto con él creando el mundo. Así que tú y yo somos creación de un Dios inteligente. Otra de las creencias que nosotros compartimos con el cristianismo es la creencia en que Dios se manifestó, Dios se reveló, Dios se mostró a los profetas, hombres de la antigüedad que escribieron y dejaron sus postulados en las Escrituras. Se les reveló Dios. Y en 5 minutos pudiéramos terminar esta disertación, esta clase, esta materia, diciéndote que nosotros creemos que Dios se reveló. Se le reveló a los profetas y a nosotros hoy a través de su palabra. Entonces el cristianismo considera que Jesús de Nazaret es el Mesías que profetizó el Antiguo Testamento y el cual está reseñado en la vida del Hijo de Dios, que vino, creció, nació, murió, resucitó y ascendió al cielo y está dispuesto a venir. Y creo que aunque fue muerto en la cruz, la mayor exhibición del amor de Dios se hizo en la cruz del Calvario. Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, queridos amigos, muchachos que están viendo esta clase, Jesús fue muerto, pero además de morir, también resucitó al tercer día, y además de resucitar, ascendió al cielo y está allí, vivo y glorioso, esperando venir por segunda vez, porque esa es otra de las creencias fundamentales del cristianismo, y es que Cristo viene pronto, porque lo manifestó públicamente a través del bautismo. Después de bautizarse, para empezar su ministerio, antes de morir, Jesús se bautizó para darnos ejemplo, y la creencia final de Jesús como promesa que Él nos hizo es que Él vendrá otra vez. Jesús volverá, vendrá por nosotros y nos llevará a un mundo que ha preparado para todos nosotros, como lo dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, del 1 al 6, del 1 al 3, perdón. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Él dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo vendrá por segunda vez para llevarnos a un lugar sin dolor, sin separación, sin muerte, sin hambre, sin enfermedades, sin cáncer, sin dolor. Ese lugar es el reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros a través de la promesa de Jesús. Así que me despido de ustedes, queridos alumnos y queridos amigos que nos ven desde la pantalla de mi canal de YouTube. Por favor, no olvides suscribirte, activa la campanita, comparte el mensaje y bendice a más personas. Así que voy a despedirme con una oración
y voy a hacerlo en este momento. Querido Dios, amado Padre, gracias, porque estos alumnos han participado conmigo durante todas estas clases y en este mensaje, en este video, queda la última clase que veremos en esta materia llamada Credos Contemporáneos. Bendice a los muchachos, bendice sus vidas, sus familias y bendice también a todas las personas, todas esas personas que vean este video después de emitido en el canal. Bendícenos pues en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, queridos muchachos, Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.